Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los estudiantes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto que nos encontramos desde la Universidad Latina. Y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Cons. Muchas gracias, Luisa. El tema de hoy, inteligencia artificial y gobierno digital. Hablaremos acerca de cómo la inteligencia artificial impacta la manera de hacer trámites con el gobierno y además, qué se hace con tus datos personales. Así que si tú quieres saber más sobre este tema y quiénes son nuestros invitados, quédate con nosotras porque estás en Comunicación. Y esta también es tu conversación. La inteligencia artificial ya no es futuro, es algo que está transformando ahora mismo la relación entre ciudadanía y gobierno. Hoy muchos trámites que antes eran lentos o presenciales se realizan en minutos desde una plataforma digital. Sistemas públicos analizan millones de datos para tomar decisiones más rápidas y la automatización comienza a incorporarse en áreas como seguridad, salud, movilidad y atención ciudadana. Pero este avance también abre preguntas importantes. ¿Quién controla la información? ¿Cómo garantizar que los algoritmos no discriminen? ¿De qué manera se protege la privacidad? Y sobre todo, ¿qué papel deben tener los jóvenes en la construcción de un gobierno digital más ético, eficiente y transparente? Hoy exploraremos estas oportunidades y sus dilemas para entender cómo se decide el mundo digital que vamos a habitar. Bienvenidos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los estudiantes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Hoy estamos desde la Universidad Latina, ¿verdad, Constanza? Claro que sí, y nos encuentran con nosotros el maestro Alonso Tames Vélez, que es titular en el Senado de la República de la Comisión de Inteligencia Artificial. Y también se encuentra con nosotras el maestro José Guillermo Colorado, rector institucional de la Universidad Latina. Hoy hablaremos acerca de inteligencia artificial y gobierno digital y cómo esto impacta a los jóvenes. Porque es cierto que esto ya no es el futuro, sino el presente de nuestro país. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. En Comunicación es su casa y me gustaría empezar en la conversación hablando un poco acerca de cómo es que efectivamente estamos en una era digital en donde tenemos que empezar a usar las herramientas y no verlas como enemigos. Maestro Alonso, me gustaría que nos platicara un poquito cuál es la postura del gobierno actualmente respecto a la inteligencia artificial y cuáles son las herramientas con las que están trabajando para hacerla accesible a los demás ciudadanos. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá. Les transmito el saludo del senador Rolando Zapata Bello, que es el senador que preside la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado de la República. Originalmente iba a estar en este espacio, pero vicisitudes legislativas cambiaron su agenda. Pero digo, es un gusto estar por acá. Comentarles brevemente, la Comisión de Inteligencia Artificial se crea en septiembre de 2024 y se instala en octubre de 2024, ¿no? Entonces es de reciente creación. Esto es importante, ¿por qué? Porque, digamos, simboliza el Senado reaccionando a un entorno cada vez más cambiante en materia tecnológica, ¿no? No tenemos contraparte en Cámara de Diputados, digamos, directa, solo existe la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado, y lo primero que se le encarga, digamos, lo hacía a la Comisión, es crear una propuesta de marco normativo, es decir, una ruta de trabajo con cambios legales coherentes, ¿no? Entonces, rápidamente les comento, hicimos 6 conversatorios por instrucción del senador Zapata entre diciembre de 2024 y abril de 2025 con 72 expertos nacionales e internacionales, gente que sabe mucho más que nosotros de este tema. Luego, después de eso, produjimos 3 documentos que pueden consultar en el micrositio. Uno es una relatoría de las conclusiones principales de los conversatorios con 34 recomendaciones clave de cómo se debe ver una legislación de inteligencia artificial en México, que sea flexible, coherente, dinámica, etcétera. Número 2, una transcripción literal. Digo, creemos en la transparencia, entonces lo que dijo fulanito o sutanito, ahí está directo como lo dijo.
que son 300 cuartillas, algo así. Y la tercera, y concluyo, una propuesta de marco normativo que un poquito es una ruta de trabajo y ya con características más específicas que le ayudarían a México a tener una legislación sensata y dinámica en materia de inteligencia artificial. En eso un poco estamos ahorita. Muchísimas gracias. Maestro. Y profesor Guillermo, Profesor Guillermo, ¿qué están haciendo las universidades para implementar la inteligencia artificial dentro de las clases y las materias que imparten en esta universidad? Claro, muy buen día. Bienvenidas Constanza, Luisa, Alonso. Bienvenidos a la Casa de los Quetzales, la Universidad Latina. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Es el equivalente a cuando llegó el Internet, que todos le teníamos miedo, pero que hoy no podemos vivir sin convivir con él. La inteligencia artificial está inserta en la Universidad Latina, la usan los estudiantes, la usan los docentes. Hemos tenido pláticas, seminarios, eventos relativos a la inteligencia artificial, tanto con docentes como con estudiantes, y estamos dando un paso muy importante. Hemos diseñado la licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que ingresamos en junio a la Secretaría de Educación Pública, en espera del reconocimiento de validez oficial de estudios para impartirla. Pero desde luego las generaciones que se están formando deben acceder a temas de inteligencia artificial y saber qué es la inteligencia humana, pero colocada en una máquina. Nos interesaría mucho saber, ya que menciona de esta nueva licenciatura que van a implementar en esta universidad, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que estamos buscando que los jóvenes del 2025 aprendan para el futuro y lo puedan implementar coercionando sus conocimientos con otras licenciaturas? La inteligencia artificial ya es parte del presente, es parte de lo que se está viviendo en este mundo globalizado. Tenemos que tener claridad que hay una inteligencia biológica, una inteligencia humana, que es la de todos nosotros, que ninguna máquina ni ninguna inteligencia artificial va a sustituir, la que tiene que ver con el corazón, con las emociones, con las habilidades blandas. Y la inteligencia, como su nombre bien lo dice, artificial, que tiene que ver con insertar un cerebro en máquinas, en productos, en proyectos, en programas, para que actúen y tomen decisiones igual o mejor que un ser humano, pero sin las emociones. Esta licenciatura tenderá, obviamente, como su nombre lo dice, a abarcar todo el tema de la ciencia de datos. Los estudiantes tendrán que aprender a partir de algoritmos, todo el funcionamiento y tratamiento que se le tienen que dar a los datos y saber cómo pueden, desde la inteligencia artificial, incidir para que la operación tecnológica sea más efectiva. Pero lo más importante, lo que no vamos a poder sustituir son las llamadas power skills, es decir, las habilidades blandas que los seres humanos tenemos que invertir hoy más que nunca, porque no es opción, es responsabilidad invertir en habilidades blandas como el pensamiento crítico, la comunicación y el liderazgo, porque eso nunca lo va a sustituir la inteligencia artificial. Claro que sí, muchísimas gracias. Y maestro Alonso, ¿qué trámites y servicios dentro del gobierno ya se han estado agilizando gracias al uso de la inteligencia artificial? Mira, Constanza, justamente hemos visto que el gobierno federal desde el inicio ha apostado fuertemente a la digitalización de servicios, a la automatización de ciertos trámites, etcétera. Creo que es una tendencia global. Se hizo cuando la presidenta de la República era jefa de gobierno en la Ciudad de México también. Creo que es la ruta correcta. Un poco el dilema es una pregunta como más abierta, un paso previo, ¿no? La inteligencia artificial aplicada en el gobierno, nosotros tenemos una postura que se plasmó en el plan de trabajo, que es, digamos, de cautela, porque la inteligencia artificial es mucho poder para que se concentre en un solo par de manos, sean públicas o privadas. Y como decía el tío Ben en Spider-Man, a gran poder, gran responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos mecanismos, tanto para las entidades públicas, el Estado mexicano, como para grandes compañías de tecnología que ambas en sus carriles tienen mucho poder y mucha influencia en todo aspecto de nuestra vida que tocan estas herramientas. Pues bueno, eso es algo delicado, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una legislación, digamos, proporcional.
y sensata a ese impacto que tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, si usamos una plataforma de inteligencia artificial para emitir un fallo judicial, pues eso es algo muy grave, ¿no? Eso tiene que estar transparentado cómo esa máquina está tomando ciertas determinaciones que probablemente valide un juez o no, me queda claro, pero pues ya hay un peso muy importante porque está tomando una postura esa máquina, o un juicio médico que diga esta persona tiene esto. Eso es algo que tiene que analizarse con mucho cuidado. Habrá aplicaciones, tanto en el gobierno como en el sector privado, que sean de menor riesgo, ¿no? La legislación europea tiene lo que se llama una escala de riesgos. Hay riesgo inaceptable donde una plataforma de inteligencia artificial puede trastocar nuestras vidas de formas impensables y muy peligrosas, y hay otras que no, ¿no? Entonces, tengamos un enfoque proporcional para ese tema, ¿no? Al final, yo creo que la inteligencia artificial en los gobiernos incide de tres formas, ¿no? La productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas. Todos ustedes aquí, y me incluyo, y Constanza, Luisa, tenemos derecho a un Congreso y un gobierno más eficiente. ¿Por qué? Porque todos pagan impuestos vía el SAT o vía consumo, pero todos pagan impuestos, ¿no? Entonces tienen derecho a un Congreso y un gobierno eficiente, ¿no? Y debemos exigirlo todos siempre. Entonces, la verdad es que estas herramientas sí aumentan mucho la productividad, pero tiene que haber control, porque les puedo decir, digo, en el Senado y en la Cámara de Diputados y en el gobierno se los ha puesto, no hay protocolos ni reglamentos para usar estas herramientas. O sea, información sensible de ustedes o mía o de quien sea, se está metiendo ahí y tal vez están tomando decisiones buenas, pero sin control. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es normar esto en el sector público, pero sí aumenta claramente la productividad, ¿no? En materia de capacidad de respuesta, un gobierno que se apoye con algoritmos para predecir ciertos desastres naturales, etcétera, es obviamente mucho más eficaz y se puede traducir en proteger vidas, ¿no? Podemos hacer gemelos digitales de zonas proclives a deslaves, por ejemplo, y salvar vidas de personas, literal. Entonces, esto, capacidad de respuesta, y concluyo, el tema de rendición de cuentas. Uno puede usar algoritmos, digamos, para analizar todo un esquema de compras públicas en México, y puede detectar cosas que el ojo humano no puede ver. Por ejemplo, un consorcio que se divide en otras empresas está ganando muchos contratos. Ah, caray, ¿por qué es eso? Y tal vez a simple vista no lo ves, pero la inteligencia artificial te puede hilar ciertas cosas que tal vez no son ciertamente correctas, ¿no? O que hay una especie de favoritismo en ese caso de compras públicas, ¿no? Entonces hay mucho potencial, pero esto es una herramienta delicada y se tiene que ver como tal, ¿no? Digo, estamos hablando acerca del uso de la inteligencia artificial dentro del gobierno. ¿Cómo es que ustedes trabajan con esta nueva herramienta? Pero ahora, es cierto que también esta herramienta se está usando para que los mismos ciudadanos la utilicemos, pero algo de lo que mucha gente no habla cuando toca el tema de la inteligencia artificial es de la brecha social que obviamente existe y que hace que cada vez los trámites de gobierno o el acceso al gobierno sea muchísimo más complicado para un ciudadano cualquiera. Esta pregunta es para el que me la guste contestar. Me gustaría saber ¿cómo podríamos nosotros, desde el privilegio, o sea, por nosotros me refiero a cualquiera que tenga un espacio de gobernanza o un espacio de toma de decisiones, el poder poner esta herramienta al alcance de las personas que tal vez no pueden acceder tan fácil a ella? Por ejemplo, en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Sabemos que hay un nuevo andamiaje jurídico que la regula. Todos los ciudadanos deberíamos de tener la posibilidad de, en el chat, preguntar cuánto gana la presidenta de la República y automáticamente te lo debería responder porque esos datos ya son públicos. ¿Cuál fue la productividad del equipo de barrido de la Ciudad de México en la avenida Monterrey en el último mes? Y te lo debería de aportar. ¿Cuál es la predicción del clima en la costa de Guerrero? Porque este fin de semana voy a ir a Guerrero. Es decir, toda la información, toda la data ya existe. El asunto es que se ponga al servicio del ciudadano para que él pueda preguntar directamente en el chat GPT o en cualquier esquema de inteligencia artificial, oye, hoy voy a ir a hacer un trámite a CEMOVI. ¿Está abierto CEMOVI hoy? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el tiempo de tardanza en este trámite? Y todo eso que ya opera en muchas ciudades del mundo, lo podríamos y debemos de implementar aquí en México. La inteligencia artificial tiene que hacer más fácil, accesible y eficiente el acceso de las personas a su gobierno. Tenemos que pasar de un gobierno
burocrático a un gobierno digital. Y esta es la herramienta. Muchas gracias. Justamente en ese criterio, Luisa, te daré dos ejemplos interesantes, ¿no? En la ciudad de Bogotá, en Colombia, tiene una aplicación que se llama Chatico, que uno puede acceder a través de una página web o su celular, o su WhatsApp, de hecho, y puedes poner, oye, quiero hacer este trámite, y te orienta, ¿no? O te avisa de cierres cercanos a tu localidad. Este tipo de interacción 24/7 y sin intermediarios, entre comillas, digámoslo así. Bueno, sí hay un intermediario que es un algoritmo, pero en esencia 24/7 y una capacidad de respuesta, pues, por lo menos en una primera instancia, inmediata, ¿no?, al ciudadano. Entonces, eso creo que está bastante bien. Creo que tenemos que replicar ese tipo de esquemas. Hay un caso en Brasil de uso de inteligencia artificial a escala, digamos, masiva en materia de datos. Lo que hizo el gobierno de Brasil en 2024 es que metió cómo se estaba gastando el Estado brasileño el erario. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, un proceso que tomaba 1000 horas se redujo a 8 horas con 97% de efectividad. Entonces, pudieron presentar en 2024 un pormenorizado nunca antes visto específico de los gastos del gobierno. Entonces, eso es un gran ejemplo de lo que les digo, de que todos merecemos un gobierno más eficiente y más transparente, ¿no? Ahora, hay temas, lo que decías, Luisa, lo de esta desigualdad. Un poquito voy a dar una advertencia de lo que estamos viendo. Nosotros llevamos, o sea, esto lo vemos todos los días, ¿no? Y tenemos distintas ópticas, porque hablamos con sector financiero, sector salud, educativo, el que me digan, ¿no? Porque esto eventualmente va a tocar todo, ¿no? Hay un concepto que se llama tecnomeritocracia, que implica que ustedes, o más bien los empleos bien remunerados, van a estar reservados, digámoslo así, solo a las personas que tengan el conocimiento técnico y los skills digitales y de maniobrabilidad de estas herramientas y de interpretación, versus los que no los tengan, ¿no? O sea, si no los tienes, pues no entras a la tecnomeritocracia que va, pues, influir en la vida de los países y del planeta, ¿no? Entonces, eso se tiene que evitar naturalmente, ¿no? Les diría que esto se conecta directamente con las capacidades de lo que decía el rector, que creo que deben estar pensando en desarrollar hoy. Yo ya conozco, ya no es hipotético para mí, yo ya conozco gente que hoy lleva año y medio no cobrando por inteligencia artificial. Ahorita tal vez no lo sienten porque todavía no depreda el desplazamiento laboral por IA en sectores más numerosos, pero ya está sucediendo. Claro, y se va a acelerar. Va a ser dentro de muy poco que vamos a ver este desplazamiento en muchas carreras. Y justamente vamos a seguir hablando acerca de inteligencia artificial y gobierno digital aquí en Comunicación desde la Universidad Latina. Y si usted quiere saber qué es lo que tienen que decir los alumnos de la Universidad Latina y qué tienen que preguntarle a nuestros ponentes, pues quédate con nosotras, que estás en Comunicación, porque esta también es tu conversación. Según la OCDE, más del 60% de los países miembros utilizan inteligencia artificial en servicios gubernamentales, principalmente en trámites digitales, seguridad y salud. México comienza a avanzar, pero todavía está abajo del promedio en implementación y regulación. Regresamos a En Comunicación, este espacio que le brinda a los estudiantes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Y ahora vamos a platicar acerca de inteligencia artificial y gobierno digital, pero no solamente con nuestros ponentes, sino que también con los estudiantes de la Universidad Latina que se encuentran aquí con nosotros en el estudio. Entonces voy a mandarle la cámara a Constanza, que ya está con un alumno de la Universidad Latina. Muchas gracias, Luisa. Me encuentro aquí con Rafael Licona, que es de la carrera de Derecho. Y su pregunta es acerca del desplazamiento laboral a causa de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar ser desplazados por esta inteligencia? Y si el gobierno o alguna institución pública va a hacer algo para eliminar o por lo menos medir y disminuir este fenómeno. Muchas gracias. Vamos contigo, Luisa. Muchas gracias, Constanza. Y bueno, les quiero preguntar a alguno de nuestros ponentes quién quiere empezar a responder esta pregunta. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Rafael. El tema, un poco añadiendo a mi intervención anterior, estamos viendo dónde
¿Dónde está ocurriendo el desplazamiento laboral en este momento? Actores de doblaje, guionistas, traductores, ciertos actores ya talento físico para comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez ustedes pueden pensar y decir, bueno, pues ¿cuántos traductores hay en México? No debe haber muchos, no pasa nada, ¿no? Pero al final este fenómeno va a empezar en algún punto a depredar más empleos de sectores más numerosos, ¿no? La pregunta que haces, Rafael, es importantísima. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, como reaccione a atender a estos primeros desplazados digitales, es con la vara con la que se le va a medir después. Y ojo, eso no es una medida fácil, porque podemos pensar en medidas, ¿no? Por ejemplo, tú eres desplazado laboralmente y digamos que hay un seguro de desempleo temporal y el gobierno, con apoyo del sector privado, te ayuda a reconvertir tus habilidades hacia otro sector o a encaminarte a un sector menos vulnerable a la automatización. Y se te da una canalización, ¿no? Para que sigas en el mercado laboral produciendo y teniendo una dinámica, etcétera, ¿no? Pero eso cuesta dinero. Entonces, atendiendo que este fenómeno y esta base de personas desplazadas va a crecer cada vez más, con un esquema, obviamente, de pensiones que con el crecimiento poblacional pues va a consumir cada vez más del presupuesto, va a haber poco margen, ¿no? Entonces, esta pregunta, les diría y concluyo, es de seguridad nacional, así, con ese grado de gravedad. Tal vez no en lo inmediato, pero como reacción del Estado mexicano ante estos desplazados es fundamental, porque concluyo. Lo que menos queremos tener en México es una gran masa de personas que fueron desplazadas del sistema, económico, del sistema laboral, y que se sienten sin dignidad, se sienten enfurecidas, porque es un caldo de cultivo para extremos políticos, de izquierda o de derecha, pero ninguno le ayuda a México. Entonces, esto es un tema de seguridad nacional, Rafael. Muchas gracias. Profesor. Rafael, muy coincido con nuestro ponente. Es muy oportuna e importante tu pregunta. Si pusieron atención a lo que yo dije al inicio, lo que tenemos que hacer, y que vamos tarde, pero que ustedes tienen la oportunidad de empezar a hacer hoy, es trabajar en las habilidades blandas, en las llamadas power skills. Es decir, lo que nunca va a tener la inteligencia artificial es tu capacidad de pensamiento crítico, tu capacidad de comunicación efectiva y tu liderazgo. Ese va a ser el valor agregado que vas a poder vender si necesitas ingresar a la vida laboral en una organización pública, privada o social, porque eso no lo va a tener ninguna máquina. Desplazamiento laboral desde 1850 tenemos en el mundo. Bueno, si nos vamos a un ejemplo, estas máquinas expendedoras del ticket para los estacionamientos, ya no se ocupa una persona. Sacas tu ticket, estás en la plaza, lo pagas, sales, lo escaneas, se abre, ya no ocupas ninguna persona. Eso ya viene sucediendo desde hace mucho. Es decir, la gente se tuvo que reconvertir y pasar de una manufactura a una mentefactura. Ahí está el cambio y ustedes necesitan trabajar diario en el tema de habilidades blandas, porque ese va a ser el valor agregado entre tú, Rafael, y tu compañera Vanessa, que estarán compitiendo por una posición en donde seguramente quien tenga las mejores condiciones en habilidades blandas lo va a lograr. Claro, y me gustaría agregar un poquito, hablar un poco acerca de la sensibilidad humana, que esto es lo que nos diferencia de las máquinas. Gracias. Ahora voy de nuevo con Constanza, que ya está con otra alumna de la Universidad Latina. Muchas gracias, Luisa. Me encuentro aquí ahora con Daniela Parra, que es estudiante de Universidad Latina y estoy en mi último año de preparatoria. ¿Y su pregunta es? ¿Alguno de ustedes ha implementado o implementa la IA en su trabajo o la implementaron a lo largo de su carrera? Muchas gracias, Daniela. Vamos contigo, Luisa. Gracias, el que quiera contestar. Daniela, por ejemplo, en la Universidad Latina nos encontramos en un proceso de adopción con una plataforma, entiendo que se llama Bambi, para que todas las preguntas que hagan estudiantes y prospectos acerca de su plan de estudios, de la duración, temas de pagos, temas de horarios y demás, lo puedan preguntar y automáticamente te responda el chat, ¿no? Es decir, estamos ya trabajando en documentar los procesos
para que ustedes tengan la información a la mano. Tenemos que pasar del tema de portales, en donde tenías que acceder y darle clic y clic y clic y clic hasta llegar a la información que necesitabas, a llegar a simplemente preguntar cuál es el porcentaje de faltas que tengo permitido si soy un estudiante de preparatoria. Eso está en el reglamento escolar hoy y todos ustedes lo deben conocer. El ChatGPT te debe responder 20%. No se le ocurrió. Una mente lo incluyó, lo tomó del reglamento y demás. Hacia eso tenemos que llegar y en eso estamos trabajando para ustedes. ¿Y a nivel legislativo? Sí, gracias Daniela por tu pregunta. Nada más añadir, el tema del cambio, o sea, el impacto que tiene la inteligencia artificial en los mercados laborales, etcétera, creo que sí hay una similitud con tal vez cambios históricos que lo han precedido, como la revolución industrial, etcétera, pero sí hay una diferencia de escala y velocidad. Esto está pasando demasiado rápido. Su mundo y mi mundo cambió prácticamente en 2 años en materia de herramientas digitales a nuestra disposición. Así de rápido está cambiando. Y está cambiando cada 3 meses. Entonces, nada más tengamos en cuenta eso. El tema de la inteligencia artificial en el trabajo, yo te puedo decir que en el trabajo legislativo, yo reiteraría que se necesita protocolo de uso de estas herramientas. Mira, yo lo veo con otros equipos técnicos, etcétera. A veces lo usan mucho en el Senado para crear posteos de redes sociales, ¿no? Digo, que es válido, ¿no? Porque también las redes sociales de los legisladores para comunicarles a ustedes sus acciones, ¿no? Se usa también, por ejemplo, para cuando llega un dictamen ahí, nada más con unas horas de anticipación, que trae 300 páginas y, oye, pues a ver, ¿dónde está la jiribilla en este dictamen? Pues lo metes ahí y le pones, oye, a ver, ¿qué está mal o qué puede violar derechos humanos en esta ley? Y la verdad es que detecta lo que el ojo humano le tomaría 15 tazas de café y 15 horas. Entonces, la verdad es que es muy útil para eso, no está normado, entonces debe haber casos naturalmente de mal uso, ¿no? Entonces creo que eso es importante establecerlo y terminaré diciendo el tema de, yo felicito a la Universidad Latina porque son pocas las instituciones educativas a nivel superior en México que ya están teniendo protocolos de actuación interno en estas herramientas. Por ejemplo, otro caso interesante es la Universidad Iberoamericana. Estaba platicando con un docente allá. Ellos, los departamentos le dan la facultad a los maestros para ellos decidir cómo se usa la IA en sus salones de clase. La libertad de cátedra. Es un esquema interesante, pero lo importante es que las instituciones lo estén adaptando, ¿no? Y en esto trae la vanguardia la Universidad Latina, ¿no? Me permite, por ejemplo, un servidor, además de ser rector, soy asesor en materias en línea con compañeros de ustedes de Cuernavaca y de Cuautla y estoy con ellos todos los martes 2 horas. Y cuando yo hago una pregunta, están a distancia, les pido y les digo, es decir, un concepto, características, el dato de requisitos de algún gobierno y demás, les digo, búsquenlo en su celular. No pretendemos que lo sepan de memoria. Entonces, lo buscan, me lo leen, porque lo leen, y entonces empezamos a interactuar y vamos más allá de que se aprendan conceptos a que ellos aprendan a dominar los puntos finos y entiendan cuál es el sentido de ese trámite. De ahí se puede usar, es decir, hay libertad de cátedra en el aula para que el docente permita que ustedes busquen el concepto y lo puedan exteriorizar. Y un caso que me ilusiona mucho, que me va a tocar con este tema de la inteligencia artificial, en 2001 en un ayuntamiento en Nuevo León me tocó crear el portal ciudadano en donde teníamos a la vista del pueblo y del mundo 10 temas, nóminas, contratos, marco legal y demás. Era la primera vez que el gobierno lo subía a su portal y en donde todo el pueblo lo iba a consultar a partir de 6 clics, ¿no? Hoy vamos a pasar de eso a que se lo preguntes al chat y te lo responda de inmediato sin necesidad de dar 6 clics. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y vamos de nuevo con Constanza, que ya está con otro alumno de la Universidad Latina. Muchas gracias, Luisa. Me encuentro aquí con Jorge Salas, que estudia Derecho. Y su pregunta es... Ya sabiendo el uso masificado que tiene la inteligencia artificial, ¿cómo podemos evitar que las personas siempre hagan lo que dice esta inteligencia artificial? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo afecta al libre albedrío? ¿Cómo puede
afectar nuestro propio pensamiento. Si alguna, por ejemplo, empresa privada o si el Estado, el gobierno adopta una inteligencia artificial, cómo esas respuestas pueden afectar a nuestro propio pensar. Muchas gracias. Voy contigo, Luisa. Muchas gracias, Constanza, y pues el que quiera contestar esta pregunta. Gracias, rector. Jorge, gran pregunta, muchas gracias. Yo les diría que es un tema inicialmente de criterio, ¿no? O sea, también todos estamos viviendo este proceso de experimentación. O sea, quien se asuma muy experto en este tema tiene que ser alguien muy osado, ¿no? Porque está cambiando constantemente. Entonces, vivimos en un entorno de experimentación. Vamos a cometer errores, ustedes, yo, legisladores, gobiernos, etcétera, aprendiendo a utilizar estas herramientas con criterio y sensibilidad, ¿no? Y sensibilidad humana, como decía Luisa. Eso es, digamos, parte del set de skills que el rector ha dicho, que reitero que yo también coincido, es muy importante, ¿no? Porque una cosa va a ser el aspecto técnico, por ejemplo, escribir código, que tal vez sea algo bastante reemplazable de aquí a 3 años, si no es que ya, pero en la interpretación de eso, y si eso no deriva en un uso potencialmente, digamos, siniestro o dañino para la gente, pues eso es un criterio humano, ¿no? Porque luego también dejar este tipo de decisiones morales a una máquina, pues es complejo, tiene sus complejidades incluso filosóficas, ¿no? Les diría que espacio para mal uso de estas herramientas es gigantesco, desde el sector público o el privado. Nomás uno se sienta 5 minutos a pensar a ver cómo le hace algo malo a alguien con esto y se le ocurren 15 cosas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el Estado mexicano está un paso atrás, digamos, de cierta forma siempre, ¿no? Entonces, eso nos obliga a fortalecer la capacidad de respuesta, la incorporación de expertos digitales en estas herramientas en el gobierno para este tipo de herramientas. Y terminaría, ¿cómo se combate? Con transparencia. O sea, yo creo que es muy importante que todos los algoritmos en manos, por lo menos del Estado mexicano, que no tengan que ver con un tema de seguridad nacional o seguridad pública muy delicada, pero todos los demás sí tienen que ser transparentes y que ustedes puedan decir, oye, ¿cómo toma decisiones la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de lo que sea, ¿no? Y puedan entender cómo está tomando la inteligencia artificial de esa Secretaría decisiones que los impactan a ustedes. Eso, para empezar, el principio de transparencia es la base para que no se haga un mal uso, porque la manipulación de todos nosotros vía estas herramientas es grande, la manipulación política, social, cognitiva, de cierta forma, ¿no? Entonces, tenemos que combatir eso porque es un poder enorme, poder, digamos, lavar cerebros, ¿no? Entonces, está delicado. Muchas gracias. Rector. Pues sí se pueden lavar los cerebros de las máquinas, los de la inteligencia artificial. Los que no se pueden lavar son los nuestros. Jorge, tú y tus compañeros deben de sentirse muy, muy orgullosos de ser parte de este selecto grupo de quetzales que han tenido acceso no a este programa, sino a esta masterclass, porque hoy estamos aprendiendo todas y todos. Es un día histórico en el que para muchas y muchos de ustedes debe significar un antes y un después. Tomar responsabilidad de lo que significa la inteligencia artificial y prepararnos con ética para lo que viene. Es este grupo de próximos abogadas y abogados y próximas administradoras, administradores y de jóvenes de media superior que en agosto del próximo año van a ingresar a su licenciatura, tiene que ser la columna vertebral de su formación, la integridad en inteligencia artificial. Porque el andamiaje jurídico que se va a construir en el Congreso tendrá que incluir temas de ética, de honestidad, de integridad, para que no caigamos en el uso excesivo, por ejemplo, hoy, de emoticones, que son emociones, pero artificiales. No expresan lo que tu mente y tu corazón tiene. Y que no la usemos. El otro día me sucedió, recibí una felicitación el día de mi cumpleaños muy elaborada y muy rara. La copié, la pegué y dije, pues era la misma que agarraron de otro lado. No podemos caer en eso. Y esa es una regulación que el Estado mexicano nos tendrá que dar, pero tendrá que ser un tema de concepción personal. Y por eso insisto, el pensamiento crítico. Para, como bien decías, Jorge, retirar lo que no me beneficia, como hoy yo decido qué video de YouTube, qué videojuego o qué red social sigo y qué tanto le creo.
qué tanto me abona y qué tanto me aporta como ser humano. Lo mismo va a hacer con la inteligencia artificial y con estas máquinas, qué tanto me benefician y que yo las use en beneficio de lo que estoy haciendo y no que me usen. Ahí va a estar el pensamiento crítico que ustedes tienen que trabajar como una habilidad blanda, tendrá que ser entre decidir si me usa la tecnología o yo uso la tecnología para el fin o propósito que tengo en mi vida laboral, como empresario y como persona. Muchas gracias, maestros, por sus respuestas. Y pues sí, es muy importante que justamente usemos la inteligencia artificial como una herramienta, no como ya un método de copy-paste nada más, sino que tengas tú tu propio criterio. Pero bueno, nosotros vamos a nuestra segunda pausa, pero quédate con nosotros porque seguimos platicando aquí con los estudiantes de la Universidad Latina en Comunicación, porque esta también es tu conversación. De acuerdo con el Banco Mundial, los gobiernos que digitalizan sus servicios reducen hasta un 45% los tiempos de espera y disminuyen costos operativos hasta en un 30%. La inteligencia artificial puede acelerar aún más estos procesos cuando se usa con reglas claras y transparencia. Regresamos aquí a En Comunicación, hablando sobre el tema inteligencia artificial y gobierno digital, junto con nuestros panelistas. Y ahora vamos a ir con Luisa, que se encuentra con otro integrante de la Universidad Latina. Muchas gracias, Constanza. Me encuentro aquí con Raúl, de derecho. y él le va a preguntar a nuestros panelistas. Mi pregunta va enfocada hacia la inteligencia artificial como un arma de doble filo, como mecanismo de poder y control. En este sentido, si todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, ¿cómo es que el gobierno o cómo planea el gobierno con estrategias, sabiendo que el crimen organizado también la puede utilizar? ¿Y cómo protegen nuestros datos? ¿Y hasta dónde queda el anonimato de nosotros como ciudadanos? Vamos contigo, Constanza. Muchas gracias, Luisa. Maestro Alonso, ¿quieres? Y te toca. Gracias, Constanza. Raúl, muchas gracias por tu pregunta. Yo les voy a poner un escenario hipotético para que vean el uso, o sea, cómo el mal uso es sumamente sencillo cuando no hay transparencia. O sea, imagínense que un gobierno estatal o nacional, o sea, o bueno, federal, crea un chatbot para atenderlos. Pero ese chatbot desliza sutilmente mensajes contra partidos de oposición o contra X agenda, o les desliza información positiva o sesgada, digamos, artificialmente a favor de algo o de alguien. Y además, viendo su comportamiento y datos de consumo y comportamiento en el sitio, tiene, digamos, datos para interpretar preferencias políticas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, digo, no sucede al momento, pero de lo fácil que puede ser que esa herramienta, si no sabemos cómo está tomando decisiones y qué es lo que está, digamos, dando de información con auditorías digitales periódicas, pues puede ser algo sumamente delicado, ¿no? Porque aparte se hace con recursos públicos, ¿no? Entonces eso sería abiertamente ilegal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la transparencia no es un cliché de, hay que ser transparentes. O sea, realmente tenemos que saber cómo funciona, sobre todo las plataformas desde el Estado, para que haya rendición de cuentas, controles sanos al poder, porque es importante. Hacer mal uso de estas herramientas contra alguien o contra algo es sencillo. Ahora, en materia de combate al crimen organizado, pues un poco el tema de lo que hablábamos hace un momento. Ellos van a sentarse a pensar, a ver, ¿cómo uso esta herramienta para hacer X o Y cosa siniestra, ¿no? O ilegal? Entonces, el Estado mexicano está un paso atrás,
porque de cierta forma va a tener que reaccionar a lo que suceda. Lo que tenemos que procurar es que sí, lo que se pueda prevenir, hay que prevenirlo, lo que se pueda aumentar la capacidad de respuesta, hay que hacerlo. Y si vamos a usar inteligencia artificial para eso, usémosla. Al final, concluyo, hay un concepto que se llama carrera armamentística, que es como un lado se arma con herramientas digitales y otro también, y van subiendo a ver quién gana primero y quién tiene siempre la ventaja. La ventaja la tiene que tener el Estado mexicano, siempre sobre el crimen organizado, pero con controles a su poder, porque también si no, pues es un mal, lo sustituyes por otro. Entonces, creo que esa sería mi apreciación. Muchas gracias, maestro Guillermo. Me gustaría sumar, Alonso. Gracias, Raúl. Es extraordinaria y bien posicionada la pregunta que formulas. Yo recuerdo que mi mamá decía, el teléfono de Pepe, yo soy Pepe, habla y escucha. Porque uno decía, voy al funeral de no sé quién y al rato ya te aparecían puras publicidades de funerales, ¿no? Y voy a tomar tal refresco y al rato ya te aparecía pura publicidad de esa situación. Es decir, esa es la inteligencia artificial. Juegan con las bases de datos, con información que nosotros mismos sin mayor control aportamos y damos. Y hoy las grandes marcas comerciales a cada uno nos presentan los productos que sin necesitarlos hacen que nos enamoremos de ellos y que incluso los compremos. Esa es la inteligencia artificial a partir de la data que se genera. Y ese va a ser, Raúl, precisamente el rol que les toque jugar a todas y todos ustedes. Quizás a nosotros un poco en la construcción de este marco legal, pero a ustedes combatir desde la construcción legislativa todo lo que tenga que combatir lo que el crimen organizado pudiera, o quizás ya tenga, lograr y generar a partir de toda la base de datos que ellos hacen uso o que algunas personas sin ética les venden y les comparten. Pero es precisamente lo que venimos diciendo, ese liderazgo, ese pensamiento crítico que tienes que buscar, Raúl, para que cuando te toque ya ejercer como licenciado en Derecho, puedas tú construir esa arma que combata lo que el crimen organizado quiera hacer. Tienes razón, es un arma de doble filo, tanto para el bien como para el mal. Pero somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de implementar y descubrir lo que va a combatir que ellos hagan uso de esos datos. Y para empezar, estas leyes de protección de datos personales. Y para empezar nosotros, no andar dando datos, credencial de lector, tipo de sangre y demás, a la deriva, sin una firma, sin un control. Y ahí ustedes tendrán mucho que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justamente como en todo esto de la digitalización, hay veces que nos cuesta trabajo identificar qué páginas son pues fidedignas, sí, claro, y qué páginas no lo son. Ajá, entonces pues sí hay que tener mucho cuidado en general con la inteligencia artificial. Y nosotros vamos a ir con Luisa de nuevo, que se encuentra con otro integrante de nuestro querido público. Voy contigo, Luisa. Muchas gracias, Constanza. Me encuentro con Aldo. de Unilarroma, el último grado de preparatoria. y él va a preguntar. Bueno, mi pregunta va más enfocada al gobierno. ¿Qué mecanismos reales y verificables podrían implementar el gobierno para asegurarnos que los algoritmos de inteligencia artificial que se usen en estas decisiones públicas para ya sea seguridad, salud, programas sociales, sean totalmente transparentes y auditibles libres de sesgos? Muchas gracias. Vamos contigo, Constanza. Muchas gracias, Luisa. Y Aldo, por favor, maestro. Muchas gracias, Aldo, por tu pregunta. Mira, te diría que este es un precepto, el de la transparencia, que se tiene que plasmar en la legislación mexicana en materia de inteligencia artificial, por lo que ya hemos comentado, porque es un control creo que muy legítimo sobre el poder público, que al final les tiene que servir a ustedes. Entonces, partiría, sin dejar ese tema, ¿no? Pero al final, todo esto necesita tener un mecanismo que vigile obsolescencia y vigencia de los cambios legales. Te voy a decir por qué. Porque esto es algo que se mueve muy rápido. O sea, cada 3 semanas hay un bicho diferente de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué ha propuesto la comisión? Que
Falta que se traduzca en una iniciativa concreta, pero ya se ha aprobado por consenso el capitulado por parte de la Comisión de Inteligencia Artificial y sus miembros, entonces estamos en la fase de redacción. Estamos considerando una especie de entidad, un cuerpo permanente, un consejo consultivo permanente con presencia del gobierno, del sector privado, del legislativo, de la academia, del sector de la sociedad civil, etcétera, para que se dedique ¿a qué? Para que se dedique a revisar de manera trimestral, bimestral, semestral, como quieran, la vigencia de cambios en materia de inteligencia artificial que hagamos a la ley. Por ejemplo, si se crea un apartado sobre inteligencia artificial en materia de salud, se crea el capítulo del uso de inteligencia artificial en materia de salud. ¿Quién me garantiza que en 6 meses lo que pusimos ahí en esa legislación no es obsoleto o una app china o estadounidense lo rebasa? Bueno, este cuerpo permanente, no puedes obligar al Congreso a legislar de algo, pero sí dejar presente y emitir recomendaciones periódicas permanente para que decir, oye, lo que pusiste en la Ley General de Salud en materia de IA, híjole, ya se había rebasado. Oye, lo que pusiste en la Ley General de Educación, bueno, eso todavía aguanta. Pero necesitamos esa capacidad de adaptabilidad. Regreso a tu punto, ¿a qué voy con esto? De que esa capacidad de adaptabilidad y por ende de vigilancia, porque tú no puedes recomendar un cambio si no estás vigilando qué está en la ley y cómo está operando en la vida real. Un caso muy concreto, tiene que haber sector empresarial en ese consejo. ¿Por qué? Porque un académico puede decir, oye, eso que pusieron en la ley financiera no sirve. Y tal vez un empresario te va a decir, ¿cómo que no sirve? Yo lo uso. Entonces necesitas tener un diálogo multiactor que sirva de forma dual, vigilando la vigencia y obsolescencia de esos cambios para que tengan ustedes una ley acorde a la tecnología que se renueve periódicamente y 2, como control a lo que se está poniendo. Entonces tienen un rol dual. Eso diría que es un mecanismo interesante que hay que poner para lo que dices, tener, un control sano sobre cómo el gobierno está usando estas herramientas, ¿no? Muchas gracias. Además, la inteligencia artificial avanza cada día mucho más rápido, entonces sí creo que es muy difícil legislar algo, ya que pues igual los tiempos legislativos son un poco largos, para este tipo de cosas como la inteligencia artificial. Maestro Guillermo. Tendrá que ser una legislación dinámica, no estática. Y esto que está comentando Alonso es el modelo de la triple hélice que seguramente estudiantes de administración y de derecho ya vieron, que el autor es Michael Porter. Es decir, que la triple hélice esté presente en las decisiones. La triple hélice, recuerden que es el gobierno, el empresariado y la academia. Presente sobre todo en este tipo de decisiones. Y respecto a la pregunta de Aldo, pues exactamente va a corresponder a la estructura legal y a ustedes, insisto, porque en 5 o 10 años ustedes van a ser los actores protagónicos y van a ocupar las posiciones que hoy tenemos nosotros. Es decir, la información que tenga que ver con programas sociales, como comentaba el compañero, con toda la actividad del gobierno de rendición de cuentas que se pueda usar para un fin no lícito, tendrán ustedes que encontrar los controles legales y tecnológicos que le pongan una cerca, que le coloquen barreras que no puedan ser penetradas por personas que quieran hacer mal uso de la información. Esa es la diferencia entre convertirse en licenciados en administración, licenciados en derecho, médicos, ingenieros en ciencias de datos, etcétera, solamente con la formación disciplinar y ser personas que con pensamiento crítico ustedes encuentren la fórmula, el algoritmo necesario para combatirlo. Muchas gracias a los dos por sus respuestas y nosotros vamos de regreso con Luisa, que se encuentra con un integrante más de la Universidad Latina. Muchas gracias, Constanza. Me encuentro aquí con Emiliano, de Administración. ¿Y tu pregunta es? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a prevenir las crisis económicas y sociales en el país? Gracias. Vamos contigo, Constanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Por favor, profesor Guillermo, si gusta comenzar. Híjoles, Emiliano, esa fue no sé si es la campeona de las preguntas. ¿Cómo puede la IA prevenir crisis económicas en concreto? Ahí será todo un reto en que tenga tanto la normatividad que se va a crear como la propia economía, de que la inteligencia artificial le permita a los actores económicos prevenir
Así como con la inteligencia artificial vamos a poder prevenir, y ya lo hacemos, un huracán, con la inteligencia artificial todos los datos económicos que diariamente del PIB, por ejemplo, capta el gobierno, tendrá que propiciar que los actores de Hacienda, del Poder Legislativo, del Banco de México, sobre todo las cúpulas empresariales, puedan predecir a partir de la ciencia de datos si viene próximamente una recesión o qué tan cercanos estamos a una recesión o qué tan cercanos estamos a una inflación. Y esos son los algoritmos que tenemos que crear, porque exactamente lo que tú dices, la información tiene que servir para prevenir, tiene que servir para tomar decisiones oportunas que le permitan, en este caso, a las autoridades y a los actores económicos saber qué viene, no sé, hoy estamos en noviembre, en febrero del próximo año con el paquete económico, y tomar decisiones de hoy para que si estábamos viendo una posible inflación, no llegue. Ese es exactamente, y creo que pusiste el punto sobre la I, lo que necesitamos hacer a partir de la inteligencia artificial. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso lo vamos a hacer nosotros con la inteligencia humana, es decir, decirle a la inteligencia artificial, necesito estos predictores. Y yo me iría más allá, no solo en el ámbito macroeconómico, sino en el microeconómico, como a partir de mis finanzas, yo decirle en el ChatGPT, a ver, yo gano 15,000 pesos mensual y estos son mis gastos. Con las variables económicas que tiene el país donde vivo hoy, Honduras, Brasil o España, ¿cómo va a ser mi productividad y mi rentabilidad en el año 2026? Eso viene. Ahí hay trabajo para ustedes. Trabajo de tesis, incluso trabajo académico que pueden ya ir produciendo para que cuando salgan se titulen con eso y ese sea el valor agregado que les permita a ustedes encontrar un mejor empleo. Gracias. Muchas gracias, Pero Guillermo. tú tienes mayor información al respecto, Alonso. Coincido plenamente con lo que dice el rector y el uso para sus finanzas personales. Sí. Todo este tipo de, creo que en esencia todas y todos los mexicanos hemos padecido la falta de educación financiera. Digo, no sé si han cambiado ya los planes, no sé si propiamente la Universidad Latina tal vez no cae en esa área, pero digo, es algo que nos falta mucho en México, educación financiera, ¿no? La IA nos puede ayudar a sustituir esa brecha de educación que no recibimos en materia financiera para poner orden en nuestros propios gastos, sobre todo en un ámbito creciente, digo que no solo en México, sino regionalmente hay una inflación creciente por distintos elementos en el planeta, ¿no? Mira, Emiliano, te diría que sí, coincido, es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque el poder de la inteligencia artificial es el uso masivo de datos para toma de decisiones, ¿no? Entonces yo diría, y coincido con el rector, las burocracias hacendarias del Banco de México, de las áreas financieras, tienen estas herramientas, los elementos para tomar mejores decisiones, para que sus impuestos se usen mejor, para que tomen, por ejemplo, a la hora de crear un presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno estima un comportamiento del barril de petróleo y cuánto puede extraer de esos recursos con base en una proyección. Entonces, puede tener proyecciones cada vez más, tal vez certeras. Digo, siempre va a haber sorpresas y eventos inesperados en el mundo, pero lo que podamos predecir o prever de cierta forma, se tendría que hacer para un orden financiero y económico más ordenado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando no hay finanzas sanas en un país, hay problemas políticos. Entonces, tu pregunta se conecta con eso, o sea, problemas económicos y problemas sociales y, por ende, inestabilidad, ¿no? Entonces, a todos nos conviene que haya un mejor uso y digamos, proyección de escenarios económicos, cómo se usan mejor los recursos, por ejemplo, la factibilidad actuarial del esquema de pensiones adultos mayores, un programa muy valioso, pero digo, en 10 años lo vamos a poder pagar, o cuánto va a consumir del PIB, o qué tenemos que ajustar para que no pase una crisis, justamente, ¿no? Entonces, eso ya lo podemos hacer hoy. Y eso, digo, si no lo está haciendo el Estado mexicano, yo espero que sí, asumo que sí, pero sería un gran error, ¿no? El tema, ahora tenemos un esquema de doble filo de nuevo, hay pros y contras en este tema.
Los mercados financieros internacionales y la compra de acciones de Apple, de lo que sea, ya se puede automatizar con inteligencia artificial. Entonces, ustedes pueden comprar una acción de Tesla dormidos. Entonces, le dices a tu agente de inteligencia artificial que compre que si pasa de este precio, vendes. Y tú estás dormido, estás jugando con tu dinero, ¿no? Ahora, esa transaccionalidad prácticamente inmediata y 24/7 afecta la capacidad de predecir fenómenos económicos. Entonces tenemos más capacidad de ordenamiento del gasto y fenómenos financieros, pero a la vez tenemos una volatilidad financiera gigantesca y nunca antes vista, a escala global y rapidísima. Entonces, la verdad es que eso suele poner en entredicho la planeación económica que hace, por ejemplo, un gobierno, ¿no? Entonces, el mundo se mueve muy rápido. Yo diría, infórmense, prepárense, actúen. Infórmense, prepárense, actúen. Esto no va a perdonar a nadie. Va muy rápido. Nosotros lo vemos y luego queremos transmitir estos mensajes sin ser alarmistas, pero es muy rápido. Y creo que todos estamos confundidos y está bien sentirse así, no pasa nada. Pero sí tomen acción, como dice el rector, ¿no? Constanza, Alonso, quisiera yo agregar algo a la pregunta de Emiliano y generar una idea, es decir, sembrar una semilla en todas y todos. No sé si ya exista, pero por ejemplo, que el teléfono, que ya es una extensión de todas y de todos, nos pudiera, a partir de los datos que yo le dé, mis ingresos, mis gastos fijos, mis gastos variables, para quien trabaja, por ejemplo, en una quincena, le pudiera decir cada día cómo va con un semáforo. Eso lo pueden desarrollar ustedes, incluso interdisciplinariamente. Ustedes conviven con estudiantes de informática. Entre un administrador, un abogado y el de informática pueden generar esto. Y que tu teléfono te diga amarillo y el 13 o 14 rojo. Si ya ibas al Starbucks por tu café, regrésate. Regrésate porque ya no llegas al 15. Luego nuestra mente humana lo sabe, pero si el teléfono te lo recuerda, imagínense ustedes vendiendo esa aplicación. O en temas de salud, comentábamos ahorita en temas de salud, si yo me hago un check-up, un examen de 42 elementos y lo meto ahí en el ChatGPT, me lo interpreta. Pero imagínense que esa plataforma me dijera con lo que estás comiendo diario, el próximo análisis te va a salir así la glucosa y así tal indicador. Sí. Es decir, tiene que servir para nuestro bien. Ojo, quédense con... Hoy tiene que ser un parteaguas. Este 27 de noviembre, gracias al canal del Congreso, gracias a este evento, tiene que ser un parteaguas en todas y todos. Dejar atrás el tema de juegos, de redes sociales, de diversión, empezarle a restar y sumarnos a lo que Alonso dice, prepararnos para actuar. Es decir, ¿cómo voy a usar el ChatGPT? ¿Cómo voy a usar la inteligencia artificial para mejorar propuestas? Y cuando yo vaya a mi primera entrevista laboral, voy a llegar con una propuesta, no solamente a decir, soy licenciado en Derecho. ¿Va? Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, Alonso. Y gracias, Luisa, también. Me fue perfecto. La verdad, están muy, muy interesantes las preguntas del público aquí con los alumnos de la Universidad Latina. Y vamos pues ya a nuestro último corte, pero al regresar seguiremos hablando acerca de inteligencia artificial y gobierno digital, aquí con los estudiantes de la Universidad Latina y con nuestros ponentes. Así que te invito a que te quedes aquí con nosotras en Comunicación, porque esta también es tu conversación. Un informe de Naciones Unidas señala que el 50% de los gobiernos que ya usan inteligencia artificial han detectado problemas de sesgos y discriminación en sus sistemas automatizados. Por eso, la ética digital es hoy tan importante como la tecnología misma. Y estamos de vuelta aquí en Comunicación, este espacio que le brinda a los estudiantes y a los legisladores algo en común, el diálogo. Y ya para terminar nuestro último bloque de este tema, inteligencia artificial y gobierno digital, voy hasta donde está Constanza para que nos hagan una pregunta más aquí en la Universidad Latina. Vamos contigo, Cons. Muchas gracias, Luisa. Estoy aquí con Jocelyn Escalante, que es de la carrera de Administración. ¿Y su pregunta es? ¿La inteligencia artificial toma mejores decisiones que un administrador humano? Muchas gracias. Voy contigo, Luisa.
Vamos con ustedes. Si quieren contestar, por favor. Bueno, depende del contexto, te diría, Jocelyn. Creo que el mejor combo o digamos, que podríamos pensar es un humano con criterio potenciado con estas herramientas, ¿no? Creo que ese es el horizonte que debemos estar proyectando, porque justamente como decía el rector, si solo tenemos la visión de la sustitución completa de las personas, pues no es operable y no es deseable tampoco, ¿no? Entonces aspiremos a ser profesionistas potenciados con estas herramientas y creo que ese es el mejor camino en lo que alcanzamos a ver para tomar decisiones. Habrá casos donde se toma una decisión muy compleja, con muchos datos que el humano no pueda ni procesar, pero bueno, la última decisión debe estar siempre con control humano, ¿no? Muchas gracias. Rector. Jocelyn, mi respuesta de bote pronto es no. Si es un humanista, si sabe uno de esta gran creación que somos nosotros. Ninguna inteligencia artificial tiene corazón, tiene sensibilidad. Entonces siempre será mejor la decisión de un ser humano. Claro, habría que ver qué hay detrás y en el corazón de ese ser humano para decidir. Sin duda las máquinas, esta computadora, ¿cómo se llama? La que está creando el gobierno mexicano. Coatlicue, ¿no? Coatlicue, exactamente. Entiendo que va a procesar información como si fueran 300 computadoras ahí. Pues ninguno de nosotros como seres humanos va a tener esa capacidad. Ahí la respuesta para ti sería así. Coatlicue va a tomar mejores decisiones que Constanza, sin duda, pero decisiones que tengan que ver con emociones, que tengan que ver con habilidades blandas, que tengan que ver con decidir acerca de la vida, sin duda siempre será mejor el ser humano. Claro que sí. Pues muchas gracias a ambos por estar el día de hoy aquí. Gracias a la Universidad Latina por abrirnos las puertas de su institución. Gracias, Constanza, por un programa más juntas. Gracias a ti, Luisa. Y bueno, los invitamos a que sigan sintonizando el canal del Congreso y que todos los jueves no se pierdan este programa que es En Comunicación, en donde esperamos seguir el diálogo. Síganos en nuestras redes sociales como @canalcongreso. Y si no nos queda nada más que decir, esto fue En Comunicación y esta también es tu conversación. Thank you.